La paz de Cristo, hermanos. Hoy celebramos la fiesta, o la memoria más bien, de San Carlos Borromeo, que nació en Arona, Italia, en 1538. Carlos Borromeo fue arzobispo cardenal de Milán. Plasmó en su persona el modelo del obispo propuesto por el Concilio de Trento. Trabajó en la reforma del clero, convocando sínodos y abriendo seminarios. Quiso restaurar las costumbres cristianas en el pueblo con sus visitas pastorales, dando a todos el ejemplo de una vida auténticamente fiel al Evangelio. Este santo desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo, y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para ser, en vez de tener tiempo de sobra para perder. El lema de su episcopado era humildad. Pasó al Padre a la edad de 46 años, consumido por la enfermedad. En la liturgia de hoy, también San Pablo nos habla de este trabajo por la fe, de trabajar en la propia salvación. A esto exhorta San Pablo a los filipenses en la primera lectura de hoy. Dice: trabajen por su salvación con temor y temblor. Dice esto: Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrándole la palabra de vida. San Pablo invita a este trabajo por la salvación, este vivir cristianamente. Recordemos que ayer se mencionaba este himno a la kenosis como una forma en que San Pablo llama a la unidad en la comunidad cristiana de Filipos, que aparentemente tenía problemas, y San Pablo los llama a la unidad por medio de la humildad. Por eso les da este ejemplo sublime de Jesucristo, esta humildad preciosa de Cristo, que de Dios que era, no tuvo como un tesoro celoso para sí su gloria de Dios, sino que se hizo hombre y asumió una condición de esclavo, viviendo en la obediencia. Él que era Señor, se hizo siervo. Entonces llama San Pablo, viendo el ejemplo de Cristo, llama a la unidad por medio de la humildad. Y en esta palabra de hoy, San Pablo sigue llamando a la unidad y lo hace diciendo que se proceda en todo sin murmuraciones ni discusiones, no hablando mal del otro, no quejándose de la historia, de lo que pasa, no haciendo una cantaleta por todo. El humilde no se queja por todo. El soberbio sí se queja por todo, porque tiene en su mente una idea de cómo deben ser las cosas, tiene un propio esquema de la realidad, pero como la realidad no se adapta a sus esquemas, entonces entra en la murmuración. El humilde sabe que no es Dios, que sus planes, los esquemas que pueda tener en su cabeza, como cualquier otra persona los puede tener, el humilde sabe que la realidad no es la que se tiene que adaptar a sus esquemas, sino que uno debe comprender la realidad, abrirse a lo que pasa, cómo Dios dispone la historia, a encontrar a cada persona según cómo es, no como nosotros pensemos que deba ser. Este es el humilde, aquel que no se queja, aquel que entra con alegría en cualquier situación que Dios lo ponga, que sabe alabar, bendecir a Dios, dar gracias a Dios en cualquier situación, por adversa que sea. De hecho, San Pablo al final dice que él incluso se sentiría alegre y llama a vivir alegría a los filipenses, incluso si es necesario que él sufra el martirio para el bien de la fe de ellos. Dice: y aunque mi sangre debiera derramarse como libación sobre el sacrificio y la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, yo me siento dichoso y comparto su alegría. También ustedes siéntanse dichosos y alégrense conmigo. Este es el ejemplo de cristiano que San Pablo nos da. Esto de vivir sin murmuraciones y sin discusiones, sino sin buscar a cada momento un pleito con el hermano, sino aprender a vivir
pacientando, teniendo misericordia con el otro. Ciertamente puede que ocurran muchos conflictos dentro de la comunidad cristiana, no solamente dentro de la comunidad, dentro de la familia, que es la unidad más pequeña eclesial, la propia familia cristiana. Luego esto se podrá expandir en otras comunidades o en comunidad parroquial, bueno, como sea. El hecho es que siempre existe la posibilidad de que el demonio nos haga entrar en conflictos, en discusiones. Es aquí que entra el trabajo del cristiano, el vivir en humildad. Porque el que es humilde sabe reconocer sus errores, sabe pedir perdón, sabe buscar la comunión. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que mueve siempre a la unidad. Por eso San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a la comunidad a esto, a que sean signos para el mundo de esta unidad, de este amor cristiano. Por eso el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice pues que los signos de la fe son estos, el amor y la unidad, para que sean uno. Esto ora Jesucristo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Viendo el amor de los cristianos, viendo que existe el perdón, que existe la misericordia, que sí que pueden haber conflictos, pero que prevalece el amor y la misericordia, el perdón, pues el mundo pueda ver que Cristo existe. Entonces, a esto llama San Pablo, a trabajar por la salvación. Y San Pablo aquí dice algunas cosas que se podrían confundir. San Pablo dice que es Dios el que produce en ustedes el querer y el hacer. Querer y hacer. Pero esto es el trabajo de la gracia. Pero San Pablo no piensa que los cristianos sean autómatas, que el Espíritu Santo se va a apoderar de un cristiano y este cristiano va a perder su libertad y Dios va a hacer lo que quiera con él. Va a suscitar el querer y el obrar así como un autómata. Esto no es lo que piensa San Pablo. Esto no es la revelación cristiana. San Pablo está consciente de que el hombre es libre. Por eso él hace una exhortación. Por eso él llama a los cristianos a vivir en unidad. Por eso les dice, trabajen por su salvación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto no es una contradicción, sino que hay un trabajo, podríamos decir, una colaboración de nuestra libertad con la gracia de Dios. Esto de pensar, bueno, pues yo me convertiré simplemente cuando Dios me dé la gracia de convertirme y ya, bueno, cuando Dios me dé la gracia me convierto. Esto no es cristiano. Es cierto que la conversión es un don de Dios, pero es un don que se debe acoger. No existe nunca solo yo en mis fuerzas, porque esto sería el legalismo, pero tampoco el pensar que Dios lo tiene que hacer todo sin mi libertad. Esto es falso. San Pablo, comparándose con los demás apóstoles, decía, yo he fatigado más que todos ellos. Pero dice, yo, San Pablo, o sea, yo, Pablo, he fatigado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esta colaboración, la libertad de la persona y la gracia de Dios. Si tú y yo no nos abrimos a la gracia de Dios para que actúe, no va a pasar nada. Podemos ir a escuchar la palabra de Dios 1001 veces, ir todos los domingos a la misa, ir incluso todos los días a misa, participar en los sacramentos, escuchar siempre la palabra de Dios, vivir en la comunidad, a tener una vida comunitaria en la iglesia. Podemos tener todo eso, pero si nosotros no le abramos un resquicio de Dios a nuestro corazón, si no abrimos nuestro corazón libremente a la acción del Espíritu Santo, de nada nos va a servir. No va a pasar nada porque Dios no violenta a nadie. Dios quiere nuestra libertad. El amor presupone la libertad. Si en nuestro corazón no existe la mínima disponibilidad a realmente dejar que Dios actúe en nosotros, que Dios cambie nuestro corazón, que Dios ilumine nuestro corazón, que nos enseñe a amar, si no tenemos la mínima disponibilidad a querer vivir este mismo amor que vivió Jesucristo, este mismo amor con el que Él nos ha amado y nos ama, si no tenemos la mínima disponibilidad a abrirnos a este amor, pues nada va a pasar. Podremos ir a la iglesia y será un perder nuestro tiempo. Serán como dice el Evangelio de San Lucas, será como aquel que sin tener el dinero se pone a construir una casa, construye el fundamento,
pero no termina la casa. Y lo que hace es una obra vergonzosa de que los otros se pueden burlar. O como aquel que es un rey y hay alguien que viene, otro rey, viene en contra de él con un batallón y no sabe con cuántas personas él lo va a atacar y no se pone a calcular, pues voy a hacerle la paz o voy a hacer la guerra, sin calcular nada de eso. Esto no es sabio. Por eso el que se acerca a Dios o piensa de acercarse a Dios, pero no tiene esta voluntad de abrir su corazón, de vivir, de abrir un resquicio pequeño, un pequeño espacio, pues está perdiendo el tiempo. Jesucristo habla claramente y dice fuertemente estas palabras. Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Jesús habla aquí de odiar. Y este odio, digamos, es un hebraísmo. Jesucristo no pide literalmente que se odie. En este hebraísmo, por ejemplo, pensemos a lo que dice Dios en las Escrituras. He amado a Jacob y he odiado a Esaú. Aquí se habla de una elección. Si tú no pones tu elección en Dios sobre los afectos de tu familia, sobre ti mismo, sobre tus planes, sobre tus bienes, si no se hace esto de poner a Dios sobre todo, darle una prioridad, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Que el Señor nos conceda este celo que tenía San Carlos Borromeo, que tiene esta disponibilidad a trabajar, a laborar por la salvación de las personas, por la construcción del reino de Dios, por la evangelización, por la salvación propia y de los demás. Que el Señor nos conceda realmente esta gracia de abrirnos a su voluntad, de dejar que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pidámosle esta gracia, que el Señor infunda en nosotros este querer y este obrar, y que en nuestro corazón, pues que no nos resistamos a los movimientos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.